empezar esta mesa que se denomina Una administración pública de cara al futuro, para llevar una charla amena. Lo que le vamos a pedir a los participantes es algunas pautas de convivencia, que son las básicas: tener los micrófonos apagados, la cámara es opcional, si quieren tenerla prendida o no. El chat va a estar disponible para las preguntas que quieran hacer y nosotros se las vamos a trasladar a los expositores. Mismo si quieren hablar, también dejan ahí su nombre, y la gente que se inscribió y quiere recibir su certificado de participación tiene que dejar el DNI ahí en el chat. También lo puede mandar de manera privada, que a nosotros nos llega. Así que le voy a pasar la palabra a Jorge Farías, que se va a encargar de dirigir esto. Bueno, buenas tardes, mucho gusto. Gracias a la universidad y a la carrera de Relaciones del Trabajo, que me ha invitado a participar en este módulo, ¿sí? Donde se va a tratar una administración pública de cara al futuro, reflexiones y desafíos, ¿sí? Lo cual me parece que este libro es el anticipo, ¿sí?, de lo que uno pensó que iba a tardar mucho tiempo en llegar, pero llegó más rápido de lo pensado. Así que me parece que va a ser muy interesante la exposición de todos los profesionales que intervienen. Y bueno, vamos a dar lugar a la primera intervención al licenciado Federico Dávila, ¿sí?, para que haga su presentación, no sin antes pasar un breve currículum del licenciado. ¿Sí? Es licenciado en Comercio Internacional de la UNLUT, diplomado de Economía Política Argentina en la UNLUT Flaxo, especialista en Relaciones Internacionales en la UNINTER, subsecretario de Relaciones Internacionales de la Unión Personal Civil de la Nación, UPCN, vicepresidente de la Internacional de Servicios Públicos, ISP, miembro del Consejo Académico del Instituto de Formación y Acción Política, IFAP, del Partido Justicialista, y director de la Maestría en Administración Pública de la Universidad de El Salvador. Interesante por demás el currículum del profesional, así que bienvenido, buenas tardes y buena exposición. Muchas gracias, Jorge. Un gusto estar compartiendo con todos ustedes esta importante actividad, estas jornadas que están realizando desde la carrera de Relaciones del Trabajo de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Es para nosotros un gusto realmente, un honor poder estar acá presentando un libro que es el quinto libro de la maestría, el segundo en 2 años, y tiene una característica, que es que está escrito por docentes, todos los docentes de esta maestría, que ahora hemos hecho adicionalmente una diplomatura en Administración Pública, y una maestría que su origen, vale la pena mencionar, es del año 2004, se empezó a dictar hace 16 años, pero que su origen, como decía, tiene que ver con un convenio entre la Universidad de El Salvador y la Unión del Personal Civil de la Nación. Es la primera, tengo entendido yo, es la primera asociación de este tipo entre una universidad y un sindicato, que en forma conjunta, compartiendo valores, ideas, proyectos, una idea del Estado y de la administración pública, se lanzaron a crear esta área de administración pública dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, como les decía, de la Universidad de El Salvador. En este libro, además, escriben profesores invitados, uno de ellos, el profesor Juan Carlos Herrera, está acá. Escriben el secretario general de la Unión del Personal Civil de la Nación, Andrés Rodríguez, sobre algunos aspectos de la carrera administrativa. Escriben también miembros del sindicato que a través del convenio colectivo de trabajo en la administración pública integran la comisión paritaria y el FOPECAP, el Fondo Permanente de Capacitación. En fin, una serie de docentes
y de intelectuales y de sindicalistas que en forma conjunta hemos podido realizar esta obra. Y para mí ha sido y es un gusto enorme compilarlo, pero el trabajo de compilador es un trabajo realmente muy que me entusiasma, digamos, porque genera una serie de diálogos, una serie de búsqueda, de información, de debate de ideas, que realmente es muy productivo para todos los que participamos. En este libro, entonces, hay diversos temas que están vinculados generalmente a las materias, a carrera administrativa, gestión del conocimiento, planificación estratégica, gestión de calidad, filosofía política, geopolítica, derechos laborales y sindicales, ética pública, regulaciones laborales, comunicación, en fin. Una serie de temas que son los mismos temas que venimos trabajando en la maestría. A mí me tocó escribir un artículo particularmente que se denomina Hiperglobalización y pandemias, respuestas, acciones y debates de la Internacional de Servicios Públicos, que es un sindicato global que nuclea 20 millones de trabajadores públicos en todo el mundo, en más de 150 países, y que lo integran más de 600 organizaciones sindicales en todos los continentes. En este artículo hago referencia en una primera parte al escenario mundial, a lo que denomino la hiperglobalización, a la configuración de un mundo multipolar, del debate actual de si va a haber un nuevo orden mundial o no, pero fundamentalmente hago referencia a que en este mundo multipolar y en estas hipótesis de nuevo orden mundial, el gran ausente son los pueblos. Y los pueblos que están particularmente representados a nivel mundial a través de las organizaciones sindicales. Una segunda parte tiene que ver con la agenda internacional de la Internacional de Servicios Públicos. Una agenda que incluye temas variados, digamos, pero incluye desde los derechos sindicales, negociación colectiva, libertad sindical. En este momento de pandemia ha incorporado temas del teletrabajo, trabajo remoto, como lo llaman otros, el tema de la problemática de los datos y su manejo a través de las muy pocas multinacionales, el tema de la economía digital, que es un problema, digamos, vigente, si bien ya lleva varios años, aspectos vinculados al comercio internacional y la promoción de un comercio justo, aspectos de la fiscalización, estamos promoviendo la justicia fiscal y que no se evadan o no se eludan los impuestos que tienen que pagar fundamentalmente las grandes corporaciones financieras que no pagan impuestos prácticamente en ningún lugar del mundo. Estamos en una campaña en contra de los paraísos fiscales y todo modo de elusión y evasión impositiva que resta recursos justamente al Estado. El otro tema que hemos abordado, también uno de los principales, es la cuestión ambiental, teniendo como eje el pensamiento en una ecología integral y centrando las políticas en el hombre, básicamente, lo que el Papa Francisco denomina también dentro del concepto de la casa común. No me voy a explayar en este tema, pues seguramente
Javier Mourinho lo va a hacer mejor que yo. Y por último, los servicios públicos de calidad. Es un tema que realmente para la Internacional de Servicios Públicos es muy significativo, muy caro la prestación desde el Estado de servicios públicos de calidad a los ciudadanos y al pueblo, obviamente, que habita acá. Y esto se da, se potencia además con este tema de la pandemia. Hemos visto que se potencia y que queda de manifiesto que el mercado no puede resolver los grandes problemas como este tema de la pandemia, la cuestión de la salud, y que el Estado vuelve a tener un papel muy significativo para los pueblos. Así que creo que por ahora no voy a decir nada más, tal vez ya me haya excedido un poco en el tiempo, así que voy a terminar acá para darle la palabra a mis colegas. Muchas gracias, licenciado Federico Dávila. Excelente presentación. Muy claro el panorama con que ha abierto la exposición. Y ahora le vamos a dar lugar al doctor Javier Mourinho, que previo a ello vamos a nombrar un poco su trayectoria como profesional, ¿sí?, en el área. Abogado, máster en Sociología de la Universidad Nacional de Loma de Zamora, director de IFAP, subsecretario para la Reforma Política entre los años 93 y 97, diputado nacional entre los años 97 y 2001, presidente del IOMA entre el 2007 y el 2010, secretario general de la Gobernación de la Provincia de Buenos Aires, periodo 2010-2011, director del Banco de la Provincia de Buenos Aires 2011-2015, profesor del Seminario de Filosofía Política de la Maestría de la Administración Pública de la USAL. Muy buen pergamino, doctor. Le cedo la palabra para que dé la idea respecto de lo que está pasando en el mundo, ¿no?, a través de la globalización de muchos sistemas. Gracias, doctor. Adelante. Buenas tardes. Está silenciado, doctor. Aguarde un segundo. Gracias, Jorge. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a Federico, que como director de la maestría nos permitió formar parte de la maestría y de este libro, y por supuesto gracias a la Universidad de Buenos Aires, a la Facultad de Ciencias Sociales y a la carrera que tiene que ver con el trabajo. El sentido del artículo es plantear a los maestrandos que siguen la maestría a través de este seminario con una mirada un poco más política, más desde la filosofía política, acerca de un poco la historia de cómo viene evolucionando el rol del Estado y cómo viene probablemente una mirada bien latinoamericana, con autores en un 99% tomados del pensamiento argentino y latinoamericano en general, un planteo de las acechanzas, las incertidumbres, las certezas y alguna posibilidad de tener algún método de análisis como para imaginarnos el presente y sobre todo el futuro que se avecina y cuál sería de alguna manera el rol de ese Estado. El título que le pusimos al artículo es que de alguna manera la globalización del egoísmo es un proceso que se está agotando y que es ya hora de universalizar la solidaridad. Hay una forma controversial de plantear la idea de globalismo frente a universalismo, que tomó la cátedra en el sentido de plantearlo como, darle una caracterización a cada uno como dos proyectos claramente enfrentados, ¿no es cierto? La idea es que, más allá del fenómeno del crecimiento de cantidad de seres humanos que habitamos en la Tierra, también hay una idea de que hay un cierto fatalismo en esta forma de
de evolución que va tomando la humanidad, y que, bueno, que tiene que ver con la cantidad de habitantes que habitamos en la Tierra, pero también tiene que ver con los medios de comunicación y de transporte y de cercanía que produce muchas veces la tecnología, y así como, digamos, podemos decir que mientras el hombre se transportaba a través de caminar, digamos, el sistema de organización social era la familia, la pequeña tribu, y a medida que a través de la carreta podía trasladarse de manera un poco más, más cómoda, fueron construyéndose pequeños poblados, luego a través de la aparición de otros medios de transporte, como el ferrocarril, el automotor, aparecieron ya ciudades más estructuradas. También empezó a construirse ya en esa época la forma de los estados-nación, y de alguna manera, en la medida en que en el siglo pasado comenzó a través digamos, de formas de transporte y de comunicación un poco más sofisticadas, también empezaron procesos de integración continental, y todos avistábamos la necesidad de alguna forma de gobernanza universal. ¿Por qué? Porque se generan problemas globales, pero no hemos encontrado, los seres humanos todavía, respuestas universales a esos problemas globales. En este pequeño artículo lo que decimos es que, tomando los últimos 100 años, y desde el fin de la Primera Guerra Mundial, al crearse la Sociedad de las Naciones, bueno, todos recordamos que el objetivo era la paz mundial, el intercambio pacífico, pero que, bueno, la crisis del 29, la crisis del 30, provocó una crisis económica, financiera y, por supuesto, social, con consecuencias sociales muy importantes, que llevaron a que las naciones volvieran a tener un proceso de ensimismamiento, donde volviera a plantearse la cuestión del racismo con mucha fuerza, donde la cuestión de la injusticia social, la cuestión del patriarcado, todos los temas que hacían a lo que era, de alguna manera, una cultura que tenía, sobre todo en Europa y en el norte, la idea de que la constitución de imperios era algo que se daba en forma natural, la idea de que la forma de dominación del más fuerte sobre el más débil, sea dentro de la propia sociedad o sea en el campo internacional, eran sistemas justificados. Bueno, la Sociedad de las Naciones intentaba poner un poco de control a esa situación, pero bueno, la crisis del 30 derivó en una nueva acentuación de toda esa problemática que termina de alguna manera culminando a fines de la década del 30 con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, donde a su vez, al culminar con las dos detonaciones atómicas sobre Nagasaki y Hiroshima, se intenta nuevamente, a partir de esa forma de terminar la guerra y de constituir una paz internacional, una nueva forma de organización mundial que es la de las Naciones Unidas, que tiene todo lo que luego en Yalta, en Potsdam, tiene que ver con lo que va a ser el inicio de la Guerra Fría y una nueva repartición de sistemas de dominación en el mundo, las que tienen que ver con el mundo occidental, con el mundo capitalista, con el mundo más liberal, y por otro lado la que tiene que ver con el régimen soviético, en aquel entonces liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Durante todo ese periodo se van creando en Occidente distintos organismos, como es el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, se pone el dólar como
moneda de intercambio en el sistema, es decir, se van creando una serie de condiciones que tienden a intentar una forma de gobernanza internacional que finalmente termina, como decía el licenciado Dávila, defendiendo los intereses de un pequeño grupo de países y sobre todo de las élites de los países centrales y de algunas élites de los países periféricos. La idea que yo les planteaba al inicio de esta breve exposición es que, bueno, la globalización tiene como metodología la dominación en estos dos periodos. Y se va a continuar a partir de la crisis de 1989, con la caída del muro de Berlín, con una nueva forma que ya no es el liberalismo tradicional digamos, de la década del 30 y la década que va a partir de 1945, sino con la aparición de algo un poco más acentuado, que es el neoliberalismo, que a mediados de la década del 70, ustedes recordarán, se produce un excedente en megamillonario que tiene que ver con los petrodólares y la crisis del petróleo en 1975, y coincide además con el desarrollo de el sistema electrónico, la cibernética, la posibilidad de que se empiece a globalizar de una manera muy veloz lo que es lo que luego vamos a conocer como el capitalismo financiero. Es decir, hay sectores de la economía, de la sociedad, del poder, que tienen posibilidades de globalizarse a una velocidad muchísimo mayor que, como decía el licenciado Dávila, no es el mismo ritmo que siguen los pueblos y las naciones. Por eso es que el neoliberalismo, que se forma a partir de la década del 80, coincidente también con la caída del muro de Berlín y la caída del sistema soviético, hacen creer quizás a mucha gente, sobre todo en el campo del pensamiento, que, como dice Fukuyama, estábamos ante el fin de la historia, ya no era necesario seguir pensando cómo iba a ser el presente a partir de la historia de la humanidad, porque ya el presente había terminado con un capitalismo victorioso y un sistema de organización política y social que era el liberalismo, que se había impuesto definitivamente en la historia de la humanidad. Bueno, en pocas palabras, la idea que nosotros planteamos desde una visión absolutamente periférica, absolutamente latinoamericana, es que, visto desde este lugar, desde donde se encuentra la mayoría de los pueblos del mundo, pongo América porque es lo que conocemos con un poco más de detalle, podríamos estar hablando también de África, podríamos estar hablando del Asia, podríamos estar hablando de sectores de Oceanía, de todos los continentes, que también se encuentran de alguna manera en un sector periférico en lo que tiene que ver con el reparto de la riqueza mundial y su capacidad de incidir en las políticas globales. Esta conceptualización, por supuesto, se planteó también en el marco de la pandemia, donde una de las características que tenía la pandemia era también mostrar la debilidad que el sistema tenía. Aunque ya veníamos sufriendo las consecuencias del neoliberalismo en lo que tiene que ver con la concentración de la riqueza, con una desigualdad creciente e inédita, digamos, en el proceso de la historia del capitalismo, una brecha enorme entre la concentración de muy pocos países y personas, y grupos de personas, y la mayoría de los pueblos, a punto tal que en el transcurso del año 2018, el 20% de la humanidad accedía al 90% del total del PBI mundial,
y el 80% solo, el 80% de los seres humanos solo el 10% del PBI mundial. A ese punto llegamos en estos años que van desde 1980 a este punto, y el cuestionamiento del sistema, digamos, neoliberal, yo lo caracterizo como globalista, en el sentido de que intenta globalizar una idea de la humanidad, una idea del poder, que tiene que ver con la dominación, una idea del ser humano, una idea patriarcal de la sociedad, una idea donde se impone darwinista, una idea donde el más fuerte se impone sobre el más débil, pero que no termina de constituir un sistema de poder que realmente pueda controlar el total de la situación. Por eso es que a eso que llamamos globalismo lo caracterizamos como la organización de un sistema egoísta, basado en un hombre individualista, en una idea de tener que uniformar una cultura para poder plantear el consumismo como un sistema global, donde de alguna manera a través de la tecnología, a través de la tecnocracia, de la subordinación de la economía, la técnica y la ciencia al desarrollo del capital, como si el capital fuera un fin y no una herramienta, esas consideraciones son las que caracterizan a nuestra forma de definir el globalismo. Y por otro lado, planteamos la necesidad de mirar, por ejemplo, desde América, la idea de nuestra contribución a un proceso de universalización, basado en una idea absolutamente opuesta a la que plantea el globalismo, que es la idea de una comunidad de naciones que se reúnen para resolver lo que son problemas globales. Lo que ha hecho el capitalismo y su desarrollo tecnológico basado en la necesidad del lucro sin límites, en la necesidad de explotar la naturaleza hasta límites inconcebibles, incluido el descartar seres humanos, ha llevado a un punto donde, por ejemplo, el cambio climático ya se presenta como algo absolutamente insostenible para el futuro de la humanidad, y pocos años quedan como para poder encontrar soluciones globales, universales a este tipo de problemáticas. Sin contar que en el medio miles de millones de seres humanos en estos 100 años han vivido en muy malas condiciones, con muy poca dignidad, con muy poca calidad de vida, y han sido víctimas de este desenfreno por el lucro, por la codicia y por la constitución de una sociedad absolutamente racista. ¿Qué decimos? Que en América hay una posibilidad que ustedes quizás parezca un lugar común. Siempre América fue considerada como el continente de la esperanza, como el nuevo mundo al momento de su descubrimiento. Nosotros planteamos que América, como decía la doctora Amelia Podetti, que fue profesora de la Universidad de Buenos Aires, profesora también de El Salvador en la cátedra de filosofía, en realidad la historia universal comienza con el descubrimiento de América. En realidad es América la que irrumpe en la historia de la humanidad. Hace 12.000 años, desde Oriente habían llegado los primeros habitantes que pisaron suelo americano, y hace 500 años, desde Occidente, llegó la colonización europea. Pero este lugar de encuentro que es América se ha manifestado como una cultura que está resistente en la memoria de los pueblos americanos, y es capaz de sintetizar o de fagocitar, como dice Rodolfo Kusch, otro de los autores citados, capaz de fagocitar aún aquellas penetraciones o aquellas digamos, invasiones culturales que, aunque pretenden destruir el núcleo de nuestro etos, cultural e histórico, aún así es capaz de fagocitarlo y convertirlo en un proceso pacífico de convivencia y de unidad. Por eso que pensamos que el universalismo que se guarda en la memoria de los pueblos americanos es una experiencia que nosotros creemos que es muy trascendente al momento en que el mundo llegue a la conclusión de que necesita
una gobernanza de orden global, universal, no basada en sistemas de dominación, no basada en sistemas de aprovechamiento o basadas en la fuerza, sino en la necesidad de tener una organización mucho más racional, mucho más humanista. Por eso es que lo basamos esto en signos. Creemos que es recurrente lo que va haciendo América en este proceso de incorporarse a la discusión pacífica. Digo América en el sentido en que José Martí definía América, ¿no? O sea, todos los pueblos que nos encontramos del Río Bravo, del sur del Río Bravo hasta la Patagonia. Es una linda forma de definir nuestra América, decía José Martí. Pero quiero, en muy poca síntesis, decir que observando la evolución de los movimientos sindicales, sobre todo el movimiento sindical argentino y todos sus intentos y su gran protagonismo, como señala Federico Dávila en su artículo, en lo que hoy es el sistema universal de organizaciones sindicales, donde el sindicalismo argentino tiene un protagonismo muy importante. Hacemos también mención a la evolución de los movimientos populares que se dan en América Latina por conseguir techo, tierra, trabajo, en todo el territorio de América Latina, incluidos los migrantes que chocan contra el muro que el presidente Trump les hace dentro del territorio americano para impedir la llegada de los latinoamericanos buscando alguna forma de vida un poco más digna de las que no pueden tener en su lugar de origen. Hacemos mención también a la evolución que tuvo la Iglesia Católica en América, desde el Concilio Vaticano II, a fines de la década del 50, cuando la Iglesia realiza una revolución interna tratando de volver a conectarse con los pueblos a partir de que su propia voluntad y su propia doctrina social le hacían venir teniendo que volver a conectarse. Ustedes recordarán, los que son más grandes y los que somos mayores, y si no, los que de alguna manera han estudiado la historia de la Iglesia, que ese movimiento iniciado en el Concilio Vaticano II, donde uno de sus ejes era quizás el fundamental, el de hacer una iglesia de los pobres para los pobres, que fue iniciado por Juan XXIII, pero que llevó adelante Paulo VI, arraigó muy profundamente en América Latina. Simplemente nombrando Medellín en el 68, Puebla y Aparecida, que fueron encuentros de las conferencias episcopales latinoamericanas, simplemente nombrando esos 3 encuentros se mantuvo viva esta idea de una iglesia de los pobres para los pobres, y arraigó en una cantidad enorme de movimientos religiosos, pero no solo de religiosos, sino también de laicos que tomaron esta idea de la justicia social, la idea de movimientos sociales destinados a pelear por la dignidad de los seres humanos y de los más pobres y oprimidos, y denunciar el sistema de expoliación que venía viviendo América Latina, ya digo, por las élites locales asociadas a los sistemas de dominación internacional. A punto tal que hace pocos años, luego de 2000 años de historia universal de la Iglesia, un sudamericano, como dice él, desde los confines de la tierra, llega a sentarse en el sillón de Pedro. Es un hecho que yo particularmente, y los que me acompañan en la cátedra, vemos como un signo que tiene que ver con esta evolución, con esta memoria, con esta riqueza que tiene el pensamiento latinoamericano, que es una manera de empezar a universalizarse. Usamos el ejemplo de la Iglesia en América Latina, de los movimientos sociales, del movimiento sindical y su influencia en el movimiento sindical internacional, y por último, también la memoria de la política. Nosotros pensamos que la memoria de lo que fue la independencia de los países de América, la idea de la patria grande, la idea de San Martín, la idea de Bolívar, la idea de Belgrano, la idea de todos nuestros próceres que luego, a fines del siglo XIX,
Manuel Ugarte y otros llamaron también la patria grande. Luego se puede, de alguna manera, esa idea volvió a repetirse o volvió a intentar asomarse en el sistema político sudamericano con el ABC del presidente Perón, Getúlio Vargas y Ibáñez del Campo, Getúlio Vargas de Brasil, Ibáñez del Campo en Chile, y aunque fue derrotado nuevamente por la fuerza del imperio y de las élites, también el UNASUR fue un nuevo intento que mostró que América Latina guardaba esa vocación de unidad continental para participar de un proceso de universalismo, y nosotros pensamos que todos estos signos también se encuentran en las ideas políticas latentes en América Latina, y que con Argentina, con México, y ahora, gracias a Dios, con Bolivia también, empiezan de nuevo un derrotero para llevar adelante esta idea de un universalismo basado en una idea antropológica de un hombre pleno, de un hombre ser espiritual, de un hombre material y de un hombre relacional. Es posible, y que es posible organizar el mundo de una manera donde no unos pocos vivan del sufrimiento y la desgracia de muchos, sino que sea una comunidad organizada internacional en base a la racionalidad y en base a una idea de la humanidad un poco más digna. Perdón si me extendí demasiado. Muchas gracias, doctor Javier Mourinho. Interesante introducción que ha hecho al tema y el recorrido que ha pegado para llegar a las hipótesis y conclusiones que se van a generar de acá al futuro. Muchas gracias por su participación en esta mesa 41. ¿Sí? Y le recordamos a los participantes que si quieren hacer alguna pregunta, por favor lo hagan por el chat, que luego que terminen la locución los invitados, se procederá a dar respuestas a las preguntas. También me informan que no tenemos un poquito más de tiempo del habitual que habían concedido, así que reservamos para el final las preguntas que quieran hacer. Si el orden me lo permite, estaría la licenciada Susana González para dar su intervención. La licenciada Susana González, licenciada en Psicología, posgrado en Coaching y Cambio Organizacional, docente en la Maestría de Administración Pública de la USAL, integrante del equipo de la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Trato de la Unión Personal Civil de la Nación, seccional Empleados Públicos Nacionales, integrante de la Comisión de Igualdad y Oportunidades y Trato. ¿Sí? Así que adelante, licenciada, el espacio es suyo y tiene libertad de tiempo para explayarse. Un gusto. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Primero agradecer a Federico de compartir este espacio, y la idea es que reflexionemos un poco juntos aquello que nosotros volcamos en nuestro artículo junto con Karina Trivisono, que somos quienes damos la materia ética pública en el marco de la maestría. Lo que consideramos con el artículo que está en este libro es que hemos hecho foco, hemos ido al corazón de lo que nosotros tratamos en la materia, porque el título es Que los valores decidan. Entonces reflexionamos sobre cómo se debe enfrentar, cómo debe enfrentar una persona cómo debe responder ante una situación de crisis. Recién hablaba Javier de distintas crisis, y cómo hacerlo, porque cuando nos enfrentamos a situaciones y tenemos que elegir entre A o B, ninguna de las dos opciones a veces nos resultan plenamente satisfactorias, ni son del todo buenas ni son del todo malas, pero sí debemos tomar una decisión, y esta decisión nosotros la enmarcamos en el marco de hacerlo parándonos en los valores. Una persona, ¿qué es lo que debería, qué valor debería o pretendemos nosotros que adopte? Sería el de reconocer un semejante, de reconocer que donde terminan mis derechos empiezan los derechos del otro. Hablamos de nuestro semejante, y poner en práctica permanente una ética.
Ahora, yo les hablo de personas, pero nuestra materia es ética pública. Entonces, ¿cómo relacionamos esta situación en el marco de la ética pública, en el marco de la maestría de administración pública? Y entonces pensamos, porque cuando una persona responde desde este lugar, desde estos valores, decimos que se ha transformado en una persona confiable, en una persona efectiva, en una persona que genera respeto. Trasladándolo hacia el Estado, cuando nosotros decimos cómo un Estado se transforma en un Estado eficiente, eficaz, ético, no cabe la menor duda que la respuesta es desarrollando políticas públicas adecuadas. Ahora, no solo tienen que ser políticas públicas adecuadas y que promuevan el bien común hacia la ciudadanía, hacia el exterior, sino que también tienen que ser políticas públicas que vayan hacia adentro del Estado. Porque si quienes conformamos parte del Estado, los y las trabajadoras, no tenemos este tipo de respeto que nosotros estábamos conversando recién, reconociendo nuestros derechos, así como también reconociendo nuestras obligaciones, nuestros deberes, entonces empezamos a generar un malestar interno dentro de cualquier organización en la cual estemos, y de esa manera no podríamos estar dando unas respuestas efectivas. ¿Por qué? Porque dentro del organismo, dentro de una estructura, dentro de un espacio, cuando quienes lo integran, cuando el capital humano no tiene este tratamiento, no hay el buen clima, no está la armonía, por lo tanto esto se ve tanto desde adentro como la respuesta que damos hacia afuera. Federico hablaba recién de servicios públicos de calidad, cómo brindamos nosotros un servicio público de calidad, cómo implementamos las políticas públicas, si en el interior de donde estamos no nos tienen el respeto, no nos consideran, no trabajamos en un buen clima, no nos promueven, bueno, no nos permiten capacitarnos, digo, hay un montón de cosas que entonces esta insatisfacción que puede haber internamente se va a ver necesariamente reflejado en lo que nosotros vemos hacia afuera. En el marco de la administración pública, el título del libro es Una administración pública de cara al futuro. ¿Cuál es el futuro que nosotros vemos y que buscamos de que esté plasmado en el artículo? Y esperemos que cuando lo lean así sea, de que hemos alcanzado nuestro objetivo, es que decimos que la única manera de que podamos ponernos y enfrentarnos a un futuro es cuando nos reconocemos como trabajadores y trabajadoras con derechos. Esto se da únicamente en el marco de que nos reconozcan dentro de nuestros lugares de trabajo como tales. En la Administración Pública Nacional ha sido posible a través del convenio colectivo de trabajo, a través de las negociaciones que se han dado los representantes del Estado empleador como representantes de los gremios que suscribieron este convenio, y lo que tiene de novedoso, que ha plasmado un montón de valores que son aquellos que se pretende como respuesta a esto que yo les decía para obtener un correcto cumplimiento, para que podamos ser más efectivos, para que podamos ser más eficientes y para que tengamos un buen espacio, un buen clima de trabajo y sigamos creciendo desde lo personal. Estos espacios son un crecimiento personal, pero también creciendo como trabajadores y haciendo crecer al Estado. La única manera que entendemos es esta. El convenio colectivo de trabajo que les mencionaba está homologado por el decreto 214, y lo que está plasmando en este convenio son un montón de valores con principios rectores, el principio de la igualdad de oportunidades y de trato. Esto es fundamental porque nos garantiza a todos los que estamos en el Estado el buen trato, el respeto a la diversidad, a las diferencias. Nos promueven la no discriminación. Digo, todas estas cosas hacen que los que estamos integrando el Estado podamos pararnos de una manera distinta
y enfrentándonos al futuro, enfrentándonos de una manera fortalecidos, porque estamos siendo reconocidos en cuanto a los derechos que tenemos nosotros los trabajadores. Esto es un poco lo que hemos resumido en el artículo, hablando de cómo es que si nos paramos frente a una crisis y respondemos desde los valores, es donde seguramente vamos a poder salir, porque es el camino correcto. Digo, si nosotros contestamos o actuamos desde los disvalores, no vamos a mostrarnos éticos, no vamos a mostrarnos moralmente aceptables. Digo, vamos a estar distorsionando primero a nosotros como sujetos, pero después a lo que representamos dentro del Estado. Celebro que esta presentación se haga en el marco de la carrera de Relaciones del Trabajo, porque justamente esto que yo planteo de la negociación colectiva, del convenio colectivo de trabajo y de todos los derechos que en él se plasman, hacen a las buenas relaciones del trabajo, a que podamos continuar creciendo y, bueno, generar un Estado mucho más grande, más abarcativo, de cumplimiento del objetivo de alcanzar el bien común y de que tengamos una sociedad más justa y equitativa. No tengo más que agradecerle a Federico, agradecerle a Karina que no pudo estar hoy, pero bueno, esto es lo que muy resumidamente en el artículo abordamos, y es que los valores decidan. Muchas gracias. Muchas gracias, Susana. Buenas tardes. Gracias por participar. Muy interesante el análisis. Y bueno, vamos a dar lugar ahora a la licenciada Cecilia Eugenia Porfiri, que es miembro del Comité Académico de la Maestría en Administración Pública de la Universidad de El Salvador, colaboradora académica de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales USAL, magíster en Gestión de la Comunicación en las Organizaciones de la Universidad Austral y licenciada en Psicología, egresada de la USAL. Así que bienvenida al bloque 41, ¿sí? En el cual se está exponiendo sobre una administración pública de cara al futuro, ¿sí? Es un proyecto trabajado conjuntamente entre UPCN y la USAL. Adelante, licenciada, muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias, Jorge, buenas tardes a todos. Es un gusto muy grande poder participar de estas jornadas que vienen desarrollando temas tan interesantes y que nos permite compartir con ustedes algunos o parte del trabajo que hemos desarrollado en este libro, los miembros de la maestría en Administración Pública de la Universidad de El Salvador. Cuando escuchaba las ponencias anteriores e incluso otras ponencias de otras mesas en el día de ayer y esta mañana, pensaba de qué manera la pandemia nos interpeló, nos sigue interpelando, y nos compele a pensar y a desarrollar algunas reflexiones sobre temas fundamentalmente que venían siendo postergados o no del todo explorados. Y en el caso particular del tema que a mí me ocupa, el tema de la comunicación de crisis en la administración pública, es un tema especialmente desarrollado y profundizado e implementado en el sector privado, pero no así en el ámbito público. Incluso desde el punto de vista académico de la producción bibliográfica. Por eso es un tema que propongo, que a mí me resulta sumamente interesante de abordar, y es un tema donde queda pendiente de parte de la administración pública todo un camino y un trayecto de reflexión. Me parece que el lugar por donde empezar a pensar el tema de la comunicación de crisis es hablando de la crisis, ¿no? Y sabemos, sobre lo que sabemos de la crisis, ¿no? Sabemos que cualquier situación de crisis es una situación de ruptura dentro de un continuo.
que está caracterizada por altas dosis de incertidumbre y que tiene ciertas características de las que es imposible escapar. Una de las características fundamentales de la crisis es que es sorpresiva, en el sentido de que ninguna situación que pueda ser planificada en su totalidad produciría el efecto que produce una crisis. También es una situación única, en tanto ninguna causa produciría el mismo efecto. Las circunstancias en las que se desencadena una crisis, sea la temática que sea, son siempre diferentes, y eso hace que requiera de una especial atención en cada uno de los casos en los que surge. Es también una situación urgente, en tanto compele a gestionar grandes volúmenes de información en un espacio y en un tiempo muy reducido, a gran velocidad, información que está caracterizada fundamentalmente por un estado de incertidumbre, y que además la información que se va generando, y creo que la pandemia es un buen ejemplo para pensar esto, es siempre información provisoria. Es decir, es una información que todo el tiempo puede ser revisada y modificada, aún dentro de la ciencia, ¿no? De la ciencia médica. Es por tanto una situación desestabilizadora, en tanto modifica la relación de las organizaciones y sus entornos. Y tiene como efecto, por otro lado, un descenso en la calidad informativa, lo cual aumenta aún más la desestabilización. Sobre esto hay consenso, y esto es común a cualquier situación de crisis, también a la pandemia. Ahora, la pregunta que me pareció interesante tener como guía para pensar y desarrollar este trabajo es qué tiene de específico la crisis para la administración pública. ¿En qué cosas debería uno pensar cuando piensa en la comunicación de crisis desde la administración pública? Y si esto tiene algo de específico, más allá de los lineamientos generales que la teoría de la comunicación de crisis nos enseña, nos aporta. Y para esto tomé como ejes 4 puntos, que si bien no voy a desarrollar en profundidad, por lo menos quisiera dejar planteados en esta mesa como puntos de reflexión. El primero de ellos es la pandemia como crisis pública y la necesidad imperiosa de que esa comunicación de crisis tenga un correlato en un planeamiento estratégico y en la gestión de la comunicación, con el objetivo fundamental de generar situaciones o respuestas de confianza, disminuir la incertidumbre y cuidar la imagen pública de las organizaciones, del líder, de la crisis, de esto vamos a hablar un poco más adelante, en términos de imagen y de poder. La crisis provoca una gran pérdida, una gran afección a la reputación y a la imagen pública. Entonces, necesita imperiosamente ser planificada de manera estratégica y planificada desde la gestión de la comunicación. Son cosas diferentes, ¿no? La gestión de la comunicación de crisis alude más bien a las acciones que del planeamiento estratégico se derivan. El segundo punto es el liderazgo público en la comunicación de crisis. El líder es principal en la comunicación de crisis, y especialmente en una pandemia, es sin lugar a dudas el presidente de la Nación, que deberá afrontar un ataque a su reputación, a su imagen. El resultado de ese proceso de desgaste al que se enfrente no necesariamente tiene por qué ser negativo. Lo que sí sabemos es que debe ser planificado.
y que deben ser planificadas las funciones a las que debe exponerse. Algunas de estas funciones son adoptar decisiones, sobre todo en lo que respecta a la administración de los recursos públicos, decisiones por las que después deberá rendir cuentas. Tendrá también que proporcionar significado, es decir, tendrá que manejar grandes niveles de información, tratar de sintetizarlas, de procesarlas y de comunicarlas. En esto de la comunicación del líder, hay algo interesante a tener en cuenta, es que el rol del líder no siempre tiene por qué coincidir con el rol del portavoz. Digamos, es uno de los objetivos estratégicos de la comunicación de crisis, preservar la imagen del líder de un desgaste innecesario, ¿sí? Es también un orquestador de los mensajes y de la comunicación durante la crisis. Es una especie de director de orquesta, porque los ruidos en la comunicación, las contradicciones en la comunicación, retroalimentan la desestabilización. Tiene que también, como función, digamos, de la comunicación de crisis para el liderazgo, preparar al líder para la terminación, porque aunque en la situación en la que estamos todavía no vislumbramos, lamentablemente, cuál va a ser la terminación de la crisis, sí sabemos que las crisis en algún momento se terminan y que hay que estar preparado para esto en el sentido de rendir cuentas a la ciudadanía acerca de el uso de las políticas públicas, ¿no? La implementación de las políticas públicas y qué correcciones se derivan de ese uso de recursos y de esa implementación. Y finalmente, como función relevante de la comunicación de crisis en la gestión del liderazgo público, la función de aprendizaje. La función de aprendizaje muchas veces se confunde con las conclusiones. En realidad son dos instancias diferenciables, en tanto el aprendizaje es una función de la comunicación que acompaña todos los procesos de la crisis y que se origina desde el inicio de la crisis, es decir, desde que la crisis se detecta, y que tiene como función fundamental hacer alguna, digamos, llegar a vincularse con la ciudadanía acerca de las correcciones políticas que el líder está dispuesto a afrontar como aprendizaje de esa transición tan dolorosa y compleja que le tocó administrar. Es importante planificar esto desde la comunicación porque acá se roza la comunicación de crisis con la comunicación política, que son dos ámbitos bien diferenciados dentro de la teoría de la comunicación y dentro de la gestión de la comunicación, pero que indudablemente en la etapa del aprendizaje, si el líder no es capaz de apropiarse de ese aprendizaje, convirtiéndolo como una ganancia para su propio liderazgo, otros líderes políticos indudablemente tenderán a apropiarse de ese espacio. Entonces, es importante que esto sea parte de una orquestación de acciones perfectamente planificadas. El tercer punto, y es un punto muy interesante dentro de la comunicación y dentro especialmente de la comunicación de riesgo, que incluye la comunicación de crisis, es el miedo y su incidencia en la persuasión y la representación de riesgo. Hay cierta reticencia a hablar del miedo, justamente porque todos lo sentimos, o eso es deseable cuando estamos frente a una situación de peligro. Sin embargo, toda comunicación de riesgo supone enfrentarse a la necesidad de tener que manejar el miedo,
Digamos, el miedo como respuesta normal y esperable frente a la detección del peligro. Ahora, las respuestas frente a esta situación que uno esperaría cuando maneja la comunicación de riesgo es que sean, que redunden en la protección de los ciudadanos de su propia vida y de la vida de los demás. Digamos que, eso es lo que uno espera. Ahora, ¿cómo comunicar el miedo? El desafío que se plantea fundamentalmente es una pregunta en relación a la magnitud, es decir, ¿cuánto miedo tiene que incluir un mensaje para que sea eficaz? El exceso de miedo normalmente lo que produce son dos cosas indeseables, ¿no? Son dos respuestas comportamentales indeseables. Una es la desestimación, digamos, un mecanismo psicológico que tiende a, en un mismo acto, reconocer la situación de miedo y simultáneamente negarla. Son estas frases que, o pensamientos, ideas, ¿no?, que normalmente podemos encontrar como, esto existe, pero no es para tanto, ¿no? O el virus existe, pero en realidad están haciendo una utilización política de esto. Así que es relativo esto que dicen de que tenemos que cuidar, digamos, como frases que simbolizan de alguna manera ese estilo de respuesta. Otro estilo de respuesta que es aún más grave y que tiene un correlato en el comportamiento ciudadano muchas veces, es la desestimación. Es decir, la forclusión, la expulsión del universo simbólico de las personas del peligro. Con lo cual, la respuesta frente al peligro como comportamiento es también de un descuido total. Entonces, en la elaboración de los mensajes es imposible, imprescindible, es imprescindible planificar de modo cuidadoso e incluir en esa elaboración cuál es la gravedad percibida, cuál es la expectativa de vulnerabilidad, cuál es la creencia en la eficacia de la respuesta, y como dice uno de los autores que más ha estudiado el tema de la inclusión del miedo en la reducción del riesgo y en la representación del riesgo, cuál es la percepción de autoeficacia. Es decir, el mensaje debe incluir en sí mismo la transmisión de la certeza hacia las personas de que son capaces, y las personas deben percibir en el mensaje de que son capaces de llevar a cabo las acciones que se les recomiendan. Bien, el último eje que decidí incluir en esta configuración son las herramientas de gestión para la comunicación de crisis en la administración pública. Y de la variada gama de herramientas que la comunicación de crisis ofrece para planificar y para gestionar la crisis en la administración pública, voy a seleccionar especialmente una que es la relación con los medios. La relación con los medios, por supuesto, forma parte de la prehistoria en cuanto a la crisis, digamos, es una relación que excede a la situación de crisis, pero que Se cortó el audio, Cecilia. como que si estuviera silenciada, Jorge, ¿puede ser? Ahora sí. Ahí Ahí está, ahí está. volvió a la normalidad, no sé qué Bien, pasó. bien. No sé en qué momento se cortó, pero simplemente les decía que quería remarcar el tema de la relación con los medios, una relación que precede a la crisis, pero que es necesario poner en valor, especialmente durante el momento de la crisis. Es necesario, desde el Estado, promover ciertos consensos con los medios de comunicación para generar espacios que tengan que ver con la transmisión verdadera de la información
porque, digamos, durante las crisis especialmente, los medios que corren tras la primicia informativa, que suelen estar plagados de interpretaciones muchas veces tendenciosas, ideológicas, donde se mezcla de un modo indiscriminado las opiniones, los rumores, es decir, donde la comunicación y la información se manipula de una manera muy particular, es decisivamente importante con que el Estado cuente en los medios de comunicación con un espacio diferenciado que sea estrictamente de información, estrictamente de transmisión de información, donde se pueda incluso relevar ciertas cuestiones también de opiniones y de rumores y trabajar con eso. Los medios de comunicación no tradicionales, como son hoy en día las redes sociales, son una fuente inagotable, ¿no? de rumores, de opiniones, y esto es una realidad con la que hay que trabajar desde la comunicación, tratando de no enojarse, pero sí de transformarla en información auténtica, verdadera, protectora de la ciudadanía, con el objetivo fundamental de reducir la incertidumbre, que es una de las máximos factores que dañan no solo la imagen pública, no solo el poder, sino la posibilidad de salir lo menos dañados posibles de una situación como es la pandemia. Hasta acá la exposición y la síntesis que hago de este tema. Yo insisto mucho en el trabajo en el tema de la incertidumbre, así que quisiera de alguna manera terminar, digamos, esta breve exposición con una certeza, haciendo alusión a una frase, ya lo han mencionado varios de mis compañeros, pero una frase que nos transmite el Papa Francisco, en términos de que en la crisis nadie se salva solo, y que de la crisis se sale a través del diálogo, ¿no? Entonces, esto creo que es un principio, o debería ser un principio rector de la comunicación, y bueno, como expresión de deseo, ojalá estemos preparados o nos vayamos preparando en el transcurrir de esta crisis para generar nuevos espacios de diálogo y que podamos hacer de la comunicación un medio para construir un espacio de convivencia más apto y más sano. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Cecilia, muchas gracias. Interesante. ¿Qué tema la comunicación, no? ¿Cómo se transmite? ¿Cómo nos informan? ¿Cómo nos comunicamos con el otro, no? Sin duda es el problema a resolver en el futuro, ¿no? Así es, tenemos una oportunidad grande que nos brinda la crisis de repensarla, de reprogramarla, y fíjense que la interacción en los últimos tiempos se ha visto afectada y grandemente modificada justamente por la pandemia, pero estamos aprendiendo nuevos modos de comunicación y a que la comunicación reemplaza muchas veces a muchas otras acciones, ¿no? Hemos aprendido a acariciarnos, a acompañarnos, a abrazarnos a través de las palabras en estos últimos tiempos. Así que eso solo creo que nos obliga, no solo institucionalmente, ¿no? Yo me refiero al trabajo, a la comunicación desde el punto de vista de la administración pública, de la necesidad de gestión de la administración pública, pero en realidad todas las personas necesitamos durante este tiempo reformular los modos de interacción donde la palabra es el vehículo privilegiado, ¿no?, en estos tiempos para comunicarnos, ¿no? Muchas gracias, clarísimo. Gracias. Bien, vamos a hacer lugar ahora a la intervención del licenciado Juan Carlos Herrera, licenciado en Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, doctor en Ciencia Política de la Universidad de El Salvador,
docente de posgrado en la Maestría de Gestión Gubernamental de la Universidad de Buenos Aires, en la Maestría de Integración Latinoamericana y en la Maestría de Sociología Política Internacional de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, UNTREF, y en el doctorado en Ciencia Política de la Universidad de El Salvador. Ha publicado diversos ensayos en el campo de la sociología política sobre la temática de la representación política, la gobernabilidad democrática y la crisis de la legitimidad de los sistemas políticos. También ha cumplido funciones en el ámbito gubernamental como asesor en la Cámara de Diputados de la Nación, en el Ministerio de Economía de Trabajo y en la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. Adelante, licenciado Juan Carlos Herrera, su espacio para su introducción al desafío de algo también muy interesante, el desafío de volver a pensar. Muchas gracias. Bueno, agradezco a todos, un saludo a todos y todas. También quiero agradecer muy especialmente al licenciado Federico Dávila, que me dio la oportunidad de participar en este libro, en esta publicación. Yo voy a hacer también mención a casi todos los temas que han hablado mis colegas, y en alguna medida a la crisis también que acaba de hablar Cecilia Porfiri, solo que lo hago desde una perspectiva de análisis o de teoría de los sistemas políticos. El artículo que yo publiqué en el libro, su título es Volver a pensar la política y la democracia, porque me parece que en términos de una administración pública del futuro, tendríamos que, o a nadie se le escapa, que tenemos que repensar el Estado, no solo como aparato de gestión, sino también en su institucionalidad y en sus capacidades políticas y funcionales, ¿no? Yo voy a partir de una aseveración, que es que la pandemia que estamos atravesando ha puesto al desnudo la crisis del sistema de gobernanza global que se fue estructurando durante los años 90 y 2000 como formalización del proceso de globalización. Este sistema de gobernanza global que se fue estructurando de esa manera tuvo su primera, podríamos llamar, crisis en la crisis, valga la redundancia, del 2008, la crisis financiera del 2008, que significó, entre otras cosas, la caída del banco Baring Brothers, sobre cuyos detalles no voy a entrar, que todos conocemos, pero que generó o determinó una alerta importantísima en la dinámica y en la inercia que traía el desarrollo del sistema capitalista en su fase financiera y que todos conocemos como capitalismo neoliberal. Esta crisis de este sistema de gobernanza global tiene, en mi opinión, dos dimensiones para analizar. Por un lado, esconde, en mi opinión, esconde una crisis de un sistema civilizatorio. Es decir, esta es una crisis a nivel civilizatorio. Y en ese sentido, es comparable a lo que ocurrió a mediados del siglo XIV, mediados de los años 1300, cuando otra pandemia, que fue la peste negra, generó la primera crisis del proceso de globalización en aquella época, que vino precisamente del Oriente, de China. Las ratas venían de China en los barcos a los puertos italianos del Mediterráneo. Esa crisis, esa pandemia generó una crisis de tal magnitud, les recomiendo, porque es de una agradable lectura, el Decamerón de Giovanni Boccaccio, es una obra clásica, que precisamente está escrita en circunstancias de esa pandemia, cuenta cómo fue la pandemia.
y esa crisis determinó el fin de la Edad Media y el comienzo de la modernidad. Es decir, el fin de una civilización y el comienzo de otro periodo civilizatorio. Pero claro, podríamos decir, esa es una crisis de una cierta globalización. Una cierta globalización porque América todavía no estaba descubierta, ¿sí? Entonces, era del mundo hasta entonces conocido. Pero hay otra crisis que ya no calificaría yo con la dimensión civilizatoria, sino de crisis sistémica, que es la que aparece a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y que esa es la primera crisis de la civilización, de la globalización del sistema capitalista moderno. Esa crisis de fines del XIX, principios del siglo XX, es una crisis que marca o que se inscribe, digamos, en el comienzo, en el final de un capitalismo liberal, digamos, heredado de la revolución industrial, comercial, mercantilista, ¿no? Y el inicio del capitalismo industrial, ¿no? Es una crisis donde tiene un gran protagonismo la dimensión financiera. Hay una gran especulación financiera en los mercados en ese momento, que se genera ese mercado de especulación a partir de la explotación de las materias primas que venían de las colonias hacia Europa. Es decir, el colonialismo europeo pone de manifiesto o plantea esa crisis estructural, donde hay similitudes con el momento actual. Hay una potencia desafiante, que es Alemania, y hay una potencia en retirada, que es el imperialismo británico, ¿no? Que terminará de retirarse como primer imperio mundial años después, al final de la Primera Guerra, ¿no? Un procesamiento de los conflictos políticos, económicos y sociales de una dimensión nunca conocida, tanto a nivel de la economía, porque hay una expansión de los mercados y de la competencia en los mercados, incluso internacionales, porque hay una crisis en las formas políticas del republicanismo censitario, es decir, el republicanismo oligárquico, por la presión de las masas que van accediendo a las nuevas fuentes de trabajo, porque hay una expansión del proletariado, ¿no? Muy pocos años después era la Revolución Rusa. Entonces, ahí hay lo que algunos autores califican la primera crisis de la globalización capitalista, ¿no? Esta crisis que tenemos hoy, y que yo la llamo crisis del sistema de gobernanza global, porque es global, tiene una característica parecida a la del 1900, que es la de la tensión sistémica. Es decir, es una crisis que ha puesto en riesgo la perdurabilidad del sistema. Todos ustedes saben que los sistemas funcionan o se desarrollan generando equilibrios con su entorno. Cuando los mecanismos de equilibración con el entorno, los dispositivos que equilibran el sistema, el funcionamiento del sistema con su entorno, son insuficientes o incapaces para regular esa entropía, el sistema entra en crisis. Máxima tensión y puede entrar en crisis y puede desintegrarse ese sistema. ¿Qué es lo que está pasando con el sistema de gobernanza global? Es que está sentado sobre tres pilares que hoy ya no pueden contener las tensiones que se generan en su alrededor. Uno de los pilares es el mercado.
el mercado capitalista hoy tiene una característica, no es más un mercado de competencia, es un mercado sin competencia, es un mercado concentrado, es un mercado oligopólico, que no da lugar a la dinámica de la competencia mercantil. El sistema político heredado de la democracia liberal ha hecho crisis primero como sistema de representación, porque las instituciones que representan la voluntad popular han perdido esa capacidad de representación, tanto de las masas o de los pueblos, como de los sujetos de poder o los actores de poder. Hoy, los actores del poder real no necesitan de un sistema de representación. Se representan a sí mismos. No necesitan una clase política que los represente. Ellos tienen que representarse a sí mismos. Lo estamos viendo en Estados Unidos en estos días. Y en tercer lugar, una sociedad que estaba estructurada en su equilibrio a través de las relaciones laborales, hoy esas relaciones laborales no garantizan la integración del sistema social. ¿Por qué? Porque el trabajo es un recurso escaso. Entonces, el trabajo ya no es un vector de integración social. En ese sentido, entonces, lo que tenemos es un sistema en máxima tensión, diría yo, pero que se manifiesta en dos dimensiones. En la dimensión global, porque desaparece la institucionalidad del sistema internacional. Es decir, el sistema generado, fundado después de la Segunda Guerra Mundial, que se llama el sistema de las Naciones Unidas, que era el sistema gestor de las relaciones internacionales, hoy no tiene casi ningún protagonismo, ni ninguna capacidad de contención de los equilibrios y de las tensiones internacionales. En primer lugar, porque los estados ya no son los actores que en la efectividad del poder manejen la capacidad de decidir las relaciones con otros actores que no sean estados. Y en segundo lugar, porque lo estamos viendo con Naciones Unidas, lo estamos viendo con la Organización Mundial de la Salud, lo estamos viendo con la Organización Internacional de Trabajo, estamos viendo con las organizaciones de derechos humanos. Hay estados como Estados Unidos, la principal potencia del mundo, puede salirse cuando quiera de ese sistema y romper las reglas de juego. Y ese sistema sin Estados Unidos lo están, bueno, hoy Evo Morales tuiteó por qué Trump no llama a la OEA para intervenir en las elecciones de Estados Unidos. Obviamente no lo van a hacer, pero lo que está demostrando es que esa institucionalidad hoy no tiene sentido. Es decir, hay un vaciamiento de las instituciones del sistema internacional. Quiere decir que es una globalización o una globalidad vaciada de institucionalidad. Y en los países ocurre algo similar. ¿Por qué? Porque en los países tenemos sistemas políticos con partidos políticos cada vez más débiles e ineficaces en su capacidad de estructurar las demandas ciudadanas. Por lo tanto, el sistema representativo es un sistema que ha ido cediendo esa función de mediación a la aparición de personalidades, muchas de ellas fuera de la cultura política y de la práctica y de la experiencia política, empresarios, deportistas, comunicadores, en fin. Y por otro lado, también a nivel nacional,
estamos viendo que los mercados ya no pueden, ya no reconocen ninguna potestad, ni atributo, ni competencia de regulación por parte de los estados nacionales. Es decir, que los mercados, aún los mercados nacionales, en los límites nacionales, están globalizados. Y las sociedades también están globalizadas en la formación de la opinión pública, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque lo acaba de decir Cecilia cuando se refirió a los medios, pero yo le agregaría esto: los medios hoy son globales. No se sabe quiénes son sus propietarios. Entonces, en este marco, ocurre la pandemia, y me parece que lo que hace la pandemia es agravar este proceso. Entonces, la cuestión que nos podemos plantear es qué va a quedar después de la pandemia. ¿Qué sistema va a quedar? ¿Qué sistema de gobernanza? ¿Qué capacidad de gobernanza a nivel global va a quedar? ¿No? ¿Quiénes son los soportes institucionales de un nuevo orden mundial, de un nuevo orden global? E incluso, ¿cuáles van a ser los supuestos o los soportes institucionales del orden a nivel nacional? Los parlamentos, los partidos políticos, los medios de comunicación, que no están institucionalizados. Entonces, hay un desencuentro entre la institucionalidad y la dinámica de la sociedad. Es decir, hay un desencuentro de la política con la sociedad. Porque además hay un vaciamiento de lo que es público y una transferencia de poder y de decisión de la esfera pública a la esfera privada, ¿no? Privada y concentrada. Entonces, en este contexto, simplemente a modo de diagnóstico, me parece que cuando decimos una administración pública de futuro, necesitamos repensar cuáles son los actores que van a estar en juego. Yo creo, y soy de los que creo, que hay que reforzar el Estado, hay que fortalecer el Estado, pero otro Estado, hay que renovar el Estado. Un Estado que sea capaz, que tenga nuevas capacidades. Capacidades, sin duda, institucionales. Hay que volver a darle al Estado capacidades institucionales que hoy están desconocidas por los actores de poder. Las capacidades institucionales deben ser reconocidas por los actores de poder, si no, no funciona el orden legal. Entonces, capacidades institucionales que sean reconocidas por los actores de poder, capacidades de liderazgo, es decir, capacidades, lo decía Cecilia hace un momento cuando planteaba el tema de la planificación. Eso es algo de lo que se habla poco y debería hablarse mucho más. Planificar, ¿no? Capacidades funcionales y capacidades de gestión. Hay que renovar las capacidades de gestión. Y hay que renovar y refundar, yo diría, aunque suene el término no sea un poco equívoco, hay que renovar y refundar una nueva burocracia en el Estado. Una burocracia en el buen sentido de la palabra meritocrática. Una burocracia que sea consciente de la defensa del interés público y se deje de ver a la sociedad y al entorno social como una clientela, sino como gestión del espacio de lo público. El espacio de lo público es un espacio complejo, es un espacio de intereses, no solo de necesidades, de intereses. Nos hemos ido habituando desde los 90 para acá a tener una relación del Estado con la sociedad que está fundada en la satisfacción de necesidades o en el reconocimiento de privilegios.
o privilegios o necesidades, pero no de intereses. Y la política existe donde hay intereses. La política no existe en los políticos, no existe en los actores políticos. La política existe en el entramado de relaciones de intereses que se dan en la sociedad. El interés viene del latín inter est, es decir, lo que está entre medio de los seres. Eso es lo que regula la política, esa relación. No regula a las personas, regula la relación. Y esa relación, para que sea una relación política, tiene que ser una relación de intereses, de reconocimiento de interés, de reconocimiento de diferencias. Y debe ser ese reconocimiento de diferencia llevarla a la metodología de la negociación política como marco de constitución de una estabilidad política en marcos institucionales, ¿no? Entonces, termino con esto. Lo que yo pretendo más bien con el artículo es como hacer un llamado de atención a este gran problema al que mis colegas, Javier hizo mención muy explícitamente de muchas de las variables y de las dimensiones que yo apenas he enunciado, Cecilia también, y me parece que esta es la reflexión que hay que ir armando, construyendo para poder pensar en un nuevo Estado y una nueva administración pública. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciado Juan Carlos Herrera. Y la verdad que sus últimas palabras son la síntesis que yo había hecho respecto de la locución de los participantes de este panel 41. Profundo estudio, análisis y reflexión de la situación actual, ¿sí? Lo que plantea la investigación que han hecho de ustedes. La verdad que muy interesante, apasionante y recomendable para poder ser una Argentina mejor dentro del contexto globalizado en que estamos. Así que muchas gracias. Ahora le voy a dar lugar nuevamente al licenciado Federico Dávila, que quiere cerrar el bloque de participación con una reflexión final, y después, si hay preguntas, daremos lugar a las preguntas para que cada uno de los expositores las pueda contestar. Les recordamos que estamos en el bloque 41, mesa 41, una administración pública de cara al futuro. Es un proyecto conjunto entre el UPCN y la Universidad de El Salvador. Así que adelante, por favor. Muchas gracias, Jorge. Simplemente dos cuestiones. Una, agradecer nuevamente a toda la cátedra de Relaciones del Trabajo la generosa invitación que nos han hecho a participar de estas importantes jornadas. Como dijo Cecilia, hay paneles realmente muy significativos, muchos interrogantes, muchas reflexiones que queremos seguir compartiendo en el futuro desde esta maestría y desde la Universidad de El Salvador. Tenemos muchos desafíos por delante y en forma cooperativa podemos hacer sin ninguna duda un gran trabajo. Agradecer también a los profesores Javier Liaño y Amalia Villarroel, que también es profesora invitada de nuestra maestría y que integran la cátedra mencionada. Veo que está también uno de los organizadores del evento, Alejandro Enrique, también quiero agradecerle. Y por último, no quiero dejar de agradecer al equipo que está trabajando, vos, Jorge, como coordinador, los asistentes, Vanessa y demás asistentes que están contribuyendo y lo han hecho de forma extraordinaria a este panel. Así que si no hay preguntas, será hasta una nueva oportunidad en este camino. Muchas gracias, Federico. José María, por favor, si tenés alguna pregunta en el panel, para el panel, estaría bueno que se las reproduzcas, así ellos pueden dar sus impresiones. Y si no, bueno, si alguno lo quiere hacer al aire,
bienvenido sea, me parece que es muy enriquecedor. A mí se me pasó revolando esta coordinación, los temas tratados en cada punto, la verdad que son, aparte, atinentes a mi profesión, también como licenciado en Relaciones del Trabajo, como empleado público también. Es una de las aristas que me toca en algún punto porque soy un ferviente pensador de que hay que eliminar determinada burocracia, así que el contenido del material me va a ser de suma ayuda para cambios que uno sigue intentando implementar para mejorar la prestación del servicio. Así que nada, cedo la palabra a quien corresponda. José María, por favor. Muchas gracias, Federico. Un gusto. Bueno, buenas tardes. Tenemos muchos agradecimientos. La gente agradece las ponencias que dieron y realmente resultó muy interesante, y yo creo que también sirve como una base para lo que vendrá. Uno ya tiene con esto una buena base para reflexionar sobre este futuro que ustedes expusieron. Pero bueno, preguntas no hay más, solamente hay palabras de agradecimiento de los participantes. Bueno, ustedes dirán, José, que vos manejás los tiempos de todos. De mi parte quedan liberados los invitados, seguramente tienen otras reuniones por las cuales seguir participando u ocupaciones ya planificadas. Me encantaría quedarme un rato más con ellos para tratar otros puntos de vista, pero bueno, será en otra mejor oportunidad y espero que me vuelvan a invitar. Muchas gracias. Seguramente. Gracias, Nosotros, Federico y en nombre de la muchas gracias por Universidad venir. de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales y la carrera de Relaciones Laborales, les agradecemos mucho. Ustedes también, José María, un gran evento, felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias por su aporte. Gracias. Chao, Juan Carlos, hacía mucho que no te veía, un abrazo grande. Saludos a todos, muchas gracias.